Hola a todos, buenas tardes. Encantado de veros en esta tarde fría de enero y sobre todo que podamos haber llegado todos, que la verdad es que no era fácil el día de hoy. Mandamos un saludo también para los que nos siguen desde Internet el día de hoy, porque no se pueden acercar. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Vamos a continuar con los versículos del 7 al 11. Vamos a seguir progresando un poco en ese estudio acerca de la obra que el Señor hace en los que son suyos. Pero antes de comenzar, vamos a orar. ¿Sí? Señor, Padre bueno, Dios santo, estamos un día más, Señor, en tu presencia para continuar con el estudio de tu palabra, que en tu gran misericordia nos has dejado para que pudiéramos conocerte, para que pudiéramos saber quién eres tú, Señor, para que no nos lleváramos a engaño ni fuéramos engañados por otros. Y te queremos dar las gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias por traernos a considerar estas verdades que has dejado escritas a través de tus siervos, en este caso del apóstol Juan. Señor, queremos confesar que hemos sido infieles constantemente en seguir tus caminos, Señor, en ser obedientes a ti. Hemos hecho cosas que te desagradan y a día de hoy, Señor, seguimos peleando contra el pecado y queremos pedirte perdón por nuestro orgullo espiritual, queremos pedirte perdón por nuestra desobediencia y queremos suplicarte, Señor, que hagas una obra en nosotros, que la exposición de tu palabra obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos lleve a amarte cada vez más, que nos lleve a obedecerte, a poner por obra las cosas que vamos entendiendo y a vivir vidas que te agraden, Señor, que sean para tu gloria, que sean para tu honra, en las que no seamos glorificados nosotros ni exaltados nosotros, sino que lo seas tú. Muchas gracias, Padre, por esta carta, por este siervo tuyo que la puso por escrito, y ayúdanos, Señor, a considerarlo con tu entendimiento, Señor. Danos entendimiento, danos discernimiento, y que no inventemos cosas, Señor, ni comprendamos cosas que no son conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Guárdanos y guarda nuestro corazón en este día. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues decíamos, vamos a continuar entonces con la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Vamos a estar estudiando los versículos del 7 al 11, pero vamos a empezar leyendo hoy desde el versículo 1 hasta el versículo 11 para recordar un poco el contexto. Dice así, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, este es el pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy. Vamos a dividirlo en tres partes principales. En primer lugar, estaremos hablando del mandamiento antiguo. ¿A qué se refiere en el versículo 7, cuando habla de este mandamiento antiguo? En segundo lugar, vamos a estar viendo acerca de la luz y las tinieblas. En el estudio anterior, cuando estudiábamos, bueno, no en el anterior, sino cuando estudiábamos el capítulo 1, en los versículos 5, 6 y 7, estuvimos estudiando acerca de este concepto de la luz y las tinieblas. Pero el día de hoy vamos a repasar un poco y profundizar en esta idea de la luz y las tinieblas. Y por último, vamos a estar viendo acerca del mandamiento nuevo, ¿no? Eso que nos expresa a partir del versículo 9, cuando dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El mandamiento antiguo, la luz y las tinieblas, y por último, el mandamiento nuevo. Como recordatorio, antes de comenzar, el tema de la carta que habíamos estado viendo en días anteriores es esta idea de que el Señor obra en los que son suyos y les lleva a la obediencia y a la santidad. Esta es una obra que no es que ocurra en algunos sí, otros no, no es que haya diferentes categorías de cristianos, unos más espirituales, otros más carnales, sino que el Señor obra de manera cierta en todos aquellos a los que salva y redime. Y hoy tenemos un pasaje que habla en concreto de este asunto, ¿no? El asunto del amor por los hermanos, cómo es nuestra relación con el cuerpo de Cristo. En este contexto lo que vemos es que se ve la obra de santificación en aquellos que son del Señor a través, entre otras cosas, de este amor por los hermanos. Pero estamos en unas circunstancias, bueno, un poco especiales, ¿no? Pocas veces, yo creo que al menos en el transcurso de las vidas de la mayoría de los que estamos aquí, hemos tenido tantas dificultades o se nos han presentado tantas dificultades aparentes para cumplir con este privilegio y a la vez este mandamiento del Señor, amar a nuestros hermanos. Es una cosa que, bueno, podemos ignorar o podemos no pensar mucho en ella, pero realmente nos afecta. Vivimos en una sociedad, vivimos en un contexto y muchas veces las doctrinas, las cosas que se enseñan en la sociedad nos llegan, penetran dentro de las iglesias, tienen efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vivimos, para empezar, en una sociedad, ya lo sabemos, con un ateísmo creciente, que en ocasiones nos amedrenta, ¿no? Nos da miedo. ¿Qué van a pensar nuestros compañeros de trabajo si les compartimos? ¿Qué van a pensar los que nos escuchan en el metro cuando leemos la palabra? ¿Qué van a pensar nuestra familia cuando les presentamos de manera clara y abierta el Evangelio? A la vez vivimos también, bueno, estamos en una sociedad a día de hoy hiperactiva, ¿no? Que va a lo suyo, cada vez más aislados unos de otros, cada vez más centrados en nuestras propias circunstancias, en aquello que nos importa a nosotros, nuestro trabajo, nuestros anhelos, nuestro ocio, nuestro tiempo libre, pero menos en los demás, ¿no? Y esta es una tendencia casi imparable de nuestra sociedad a día de hoy. Que al mismo tiempo es una sociedad hipersensible, que se ofende por todo, ¿no? Cuando se habla de manera abierta y se dice que la palabra de Dios es la verdad, la gente se ofende, ¿no? Se ofende porque, bueno, todo está bien mientras que tú tengas tu verdad, yo tenga la mía, y al final nos respetamos unos a otros, aunque las verdades sean contradictorias y sean incompatibles entre sí, ¿no? Pero mientras que no nos molestemos los unos a los otros, no hay problema. Vivimos además, justo ahora, bueno, por causa de esta pandemia, unas restricciones de movilidad y un distanciamiento social que son cosas ciertas. No apuntamos en ellas, pero son cosas ciertas que están ahí. Vivimos en una época también de polarización política. Bueno, justo ayer veíamos una muestra de eso. En Estados Unidos pasaban cosas que, bueno, pueden pasar aquí también, que en un sentido van con los tiempos, con esta polarización, con este enfrentamiento político constante entre unos y otros, y que a veces acaban afectando a creyentes, aquellos que están en Cristo desde hace décadas y que han tenido amistades y que se han relacionado desde hace décadas. De pronto, cosas como la política pueden llegar a distanciarles, a dividirles, cuando realmente tienen unidad en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Estamos también amenazados por estas iglesias virtuales. Ahora que nos es difícil reunirnos, están surgiendo muchos que en Internet de pronto se presentan a sí mismos sin que nadie les haya llamado, se presentan como maestros y pastores
y si no más cosas, profetas, apóstoles y demás, que nos van a enseñar la verdad si nos quedamos, si somos fieles, si damos cada vez más visionados a sus vídeos de YouTube, por ejemplo. Se nos dice que esas cosas a veces se llaman a sí mismas iglesias, incluso estando a 10.000 kilómetros de distancia, esos pastores se llaman pastores de iglesias y dicen que sus miembros están por todo el mundo. Iglesia en la nube, cosas así, ¿no? Escuchamos a día de hoy. Y lo que estamos tentados a pensar un poco es cómo hacemos entonces, ¿no? Ante tanta dificultad, ¿cómo hacemos para amar a nuestros hermanos ante tantas cosas que se oponen? ¿Dónde podemos encontrar la respuesta para vivir una vida que agrade a Dios amando a nuestros hermanos? Si la Biblia, que es nuestra referencia, está escrita hace tantos años que, bueno, nos habla de principios generales, pero no de las cosas que tenemos en el día a día, no de nuestras circunstancias particulares. Y lo que vemos en la palabra de Dios es que esto es un error, ¿no? Que esto es una perspectiva completamente equivocada. El Señor nos dice que todas las situaciones que los cristianos han enfrentado a lo largo de la historia ya han tenido lugar antes. A lo mejor no hemos tenido la pandemia del 2020, pero sí hemos tenido pandemias a lo largo de la historia. A lo mejor no hemos tenido en los últimos 50 años en España una sociedad tan centrada en sí misma y tan egoísta como la tenemos ahora, pero sí que lo ha habido a lo largo de la historia en múltiples naciones, incluso en esta. La tentación a veces es que dudemos de cómo va Dios a obrar y a sustentar a su pueblo. Hemos estado viendo hace muy poco tiempo, en el estudio que nos daba nuestro pastor, Hernán, acerca del libro de Habacuc, cómo Habacuc, en un sentido, tenía esa misma tentación en el corazón, ¿no? Se sentía de una manera parecida. Le preguntaba a Dios, en un sentido, pidiendo explicaciones. Señor, ¿cómo es que no estás obrando, ¿no? ¿Cómo es que no estás aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No puedes hacer justicia ya? Y veíamos la respuesta de Dios, ¿no? En el libro de Habacuc. Pero lo que vemos en la palabra es que todo reto que se presenta como un reto completamente nuevo, realmente no lo es, ¿no? En Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 9, nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y no, realmente, si nos ponemos a analizar cosa por cosa de las que hablábamos hace un momento, no hay nada nuevo en esta situación, nada que el pueblo de Dios no haya pasado ya en un momento u otro de la historia. ¿Cómo han respondido los cristianos tradicionalmente ante desafíos como este? Bueno, han respondido con la palabra de Dios. Han respondido yendo a la fuente de la sabiduría que el Señor nos ha dejado. Lo vemos, por poner 2 o 3 ejemplos, lo vemos en el año 325, ¿no? Cuando ese concilio de Nicea, del que nos habla a veces nuestro pastor, Larry, también profesor de Historia del Cristianismo, nos recuerda que en esa época la Iglesia tuvo que hacer frente a una corriente muy importante, liderada por Arrio y por otros, que decían que Jesucristo había sido creado y que, por tanto, no tiene un principio, ¿no? Que no es eterno, sino que tiene un principio, que es una especie de Dios menor, un ser secundario después del Padre. Pero la palabra de Dios estaba ahí, ¿no? Y estaba ahí para que la Iglesia la consultara y respondiera con ella a errores como este. Vemos la batalla también que pelearon, los reformadores, que en un sentido conocemos más porque hablamos mucho de ellos, pero vemos esa respuesta que dan a la Iglesia Católica Romana cuando se hablaba de esa salvación a través de las obras, ¿no? La fe y las obras mezcladas, y vemos que el Señor le daba, a través de la palabra de su propia palabra, le daba los argumentos a los reformadores para responder a esas cosas. Vemos también la respuesta que ahora mismo está teniendo que dar a la Iglesia. Por ejemplo, ahora se nos dice, y es muy habitual, ¿no?, esta idea de que la forma de ser salvos es repetir una oración para abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo y dejarle entrar. Pero la palabra de Dios contiene respuesta para estas cosas también y nos hace entender que ni siquiera esas obras, ni siquiera el repetir unas palabras, una oración, es lo que nos hace salvos, que la salvación es solo por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, esto es lo que encontramos, ¿no? La respuesta a todas estas cosas la encontramos siempre en la palabra. Hoy estamos justo ante uno de esos pasajes que son contraculturales en un sentido, ¿no? Van en contra de la cultura. Nos habla de amor, de servicio, de dedicación, de generosidad, en contra de una sociedad que se mueve exactamente en la dirección contraria, ¿no? Que
que nos habla más bien, a través de su práctica, del egoísmo, de la hipersensibilidad, de la polarización política, de todas esas cosas que no tienen nada que ver con el amor de los unos por los otros. En medio de todo esto, el Señor nos da, a través de pasajes como este, la oportunidad de afirmar a día de hoy, ¿no? En el siglo XXI, en enero del siglo XXI y del 2021, nos da la oportunidad de afirmar en este país que cuando el Señor obra para salvación en una persona, esta persona vive una vida diferente del mundo, en amor por su pueblo y ya no siendo arrastrado por esas corrientes terrenales, y todo esto para la gloria y la honra de Dios. Eso vamos a estar viendo el día de hoy, ¿no? Vamos a estar viendo un poco acerca de cuál es la respuesta de la palabra y qué nos muestra acerca de ese amor los unos por los otros y cómo ese amor nos muestra a aquellos que son verdaderamente cristianos. Vamos a comenzar entonces leyendo el versículo 7 otra vez, en 1 de Juan 2, que dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Muy bien, y lo que nos preguntamos es, ¿qué es este mandamiento antiguo, no? Bueno, pues para entenderlo, como siempre, tenemos que ver un poco el contexto. Vemos, los comentaristas, de hecho, están un poco divididos aquí. Hay unos que dicen que cuando aquí habla del mandamiento antiguo, está haciendo referencia, en realidad, al mandamiento del que va a hablar a continuación, ¿no? Está diciendo que esto es un mandamiento antiguo, esta idea del amor fraternal. Es un mandamiento que está desde el principio. Nos dice, según esa idea, el hombre, si no hubiera caído en el pecado, si hubiera continuado en la tierra, si se hubiera multiplicado y fructificado en esta tierra, se habrían amado los unos a los otros, ¿no? Como criaturas de Dios, creadas a su imagen y semejanza, los hombres se habrían amado los unos a los otros. E incluso en esta situación que vivimos a día de hoy, en un estado de pecado, con esa posibilidad en la misericordia de Dios de la redención, los hombres deben amarse los unos a los otros. El Señor nos llama a amar a nuestros hermanos que son partícipes de la misma esperanza que nosotros. Para que veamos, bueno, esto tiene una buena base en esta misma carta, por ejemplo, en 1 de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 11, nos habla de esto, ¿no? Que este es un mandamiento que viene desde el principio. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice: Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿no? Es un mensaje que viene desde el principio. En la segunda carta de Juan, que solo tiene un capítulo, en los versículos 4 y 5, dice algo parecido también. Segunda carta de Juan, versículos 4 y 5, dice: Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿No? Eso dicen algunos que entonces efectivamente tenemos que entender que este mandamiento es ese amor de los unos por los otros, ese mandamiento antiguo. Pero hay otros que dicen lo contrario, dicen que a lo que se refiere aquí Juan es aquello que acaba de mencionar en el versículo anterior. El estudio anterior que hicimos de 1 de Juan lo hicimos sobre el versículo 6 y nos hablaba de andar como Cristo anduvo. Entonces, lo que dicen estos comentaristas es que efectivamente aquí de lo que se trata es de ese mandamiento que los apóstoles compartían desde el momento en el que empezaron a compartir el Evangelio con las naciones, ese llamamiento a caminar como Cristo caminó, a ser imitadores de Cristo. Como nos dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, 1 de Pedro, capítulo 2. Nos dice esto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Seguir las pisadas del Señor. De hecho, también hay otro argumento para creer que es posible que se esté refiriendo a lo que acaba de mencionar en el capítulo 6, y es que en este versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo.
como estableciendo una diferencia, ¿no? Hay un mandamiento antiguo, pero ahora os escribo un mandamiento nuevo. Pero lo que vemos realmente en el texto es que las dos cosas no son incompatibles, que las dos cosas son ciertas, que son parte de una misma realidad, que caminar como Cristo implica amar a tus hermanos como Cristo nos amó. En el Antiguo Testamento vemos que efectivamente este es un mandamiento antiguo, Isaías 56. En Isaías 56, versículo 3, se habla del eunuco y de aquellos que, siendo extranjeros, el Señor les añade por fe a su pueblo. Dice Isaías 56, versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esta es la realidad que vemos, ¿no? En aquellos que siguen a Dios son añadidos al pueblo, tienen nombre mejor que el de hijos e hijas y como consecuencia se aman los unos a los otros. Muy bien, esto acerca de este mandamiento antiguo. Ahora vamos a ver en el versículo 8 un poquito acerca de esto de las tinieblas y la luz, qué es lo que quería decir. Un recordatorio dice en el versículo 8, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Veíamos en el capítulo 1, hablábamos de que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y decíamos que, bueno, eso significaba varias cosas, ¿no? Era para desmentir a aquellos que decían que tenían una revelación especial. No, es que nosotros conocemos a Dios, hay una conexión especial, tenemos la chispa divina dentro de nosotros y el Señor nos comunica cosas que no están en la palabra. Y Juan responde a eso, ¿no? Dice, ese no es el caso, Dios es luz y no hay tinieblas en él. También vemos que cuando decía Dios es luz y no hay tinieblas en él, es que Dios es todo lo bueno, todo lo deseable, todo lo justo, todo lo perfecto, mientras que las cosas del mundo, las de Satanás, las del pecado, es lo que se opone a ello. Y esto es lo que encontramos aquí, ¿no? Encontramos que la luz representa el reino de Cristo, la vida eterna, lo bueno, mientras que la oscuridad representa el reino de Satanás, la muerte, el pecado. Esto lo vemos, bueno, hay un ejemplo muy claro y muy bueno de esto en Hechos capítulo 26. Vamos a leer 3 versículos. Hechos capítulo 26, versículo 16, en el que se nos muestra esta diferencia entre las tinieblas y la luz, ¿no? ¿Y a qué corresponde cada una? Hechos capítulo 26, versículo 16. Aquí se está hablando de la conversión de Pablo, ¿no? Por si no nos acordamos, se habla de la conversión de Pablo y está el Señor hablando a Pablo y le dice esto. Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está bastante claro, ¿no? Es de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. De esto se nos está hablando aquí, ¿no? Aquellos que viven en las tinieblas es que no conocen al Señor y no van a presentar ese fruto, no van a presentar ese amor los unos por los otros. Pero cuanto más atrás quedan las tinieblas, cuanto más alumbra la luz del Evangelio en nuestra vida, más profunda es nuestra sujeción al Evangelio, más vamos a obedecer los mandamientos de Dios, más vamos a caminar en el camino en el que caminó el Señor Jesucristo. Esta idea de ese paso de las tinieblas a la luz es una cosa que al mismo tiempo ya ha sido consumada, que el Señor ya ha llevado a cabo por nosotros no podíamos hacerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Es algo que el Señor ha llevado a cabo y al mismo tiempo es algo a lo que el Señor nos exhorta también. El Señor nos llama, ¿no?, a dejar de lado las tinieblas y a ir a la luz. En Efesios capítulo 5, el versículo 8 nos dice así. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Consumado. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La obra completa la ha hecho el Señor, de salvación, de redención, no le podemos añadir absolutamente nada. Pero ahora el Señor nos llama, ahora que el Señor nos ha redimido ya, a batallar, ¿no?, a estar ahí peleando, luchando, huyendo de las tinieblas y yendo solo a la luz. Muy bien. Y el último punto, el tercer punto de hoy, que es en lo que vamos a pasar algo más de tiempo, es en esa idea del mandamiento nuevo, ¿no? Hemos hablado del mandamiento antiguo y ahora vamos a ver en el pasaje, en los últimos 3 versículos de este pasaje, los versículos del 9 al 11, vamos a ver lo que el Señor nos dice acerca de ese mandamiento nuevo. Aquí nos da una descripción. Leo desde el versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, ¿en qué consiste este mandamiento nuevo del que nos habla el Señor? Consiste en lo que acabamos de leer, en practicar el amor por nuestros hermanos. No esa idea que tenemos del mundo del amor como un sentimiento, sino en obrar, en buscar el bien, el bienestar de nuestro hermano. La Iglesia, en un sentido, es la única institución que hay sobre la tierra donde aquello que nos identifica, lo que nos une, lo que nos hace ser parte de un mismo cuerpo, es el amor santo, el amor de Dios. No el amor según el mundo, sino el amor de Dios. Es la única institución que hay en la tierra. No es el color de la piel el que nos tiene aquí sentados, no es nuestra nacionalidad, el lenguaje en el que fuimos educados, no son nuestras preferencias, no son nuestras aficiones, no es la profesión que tenemos o nuestra vestimenta, es el amor, ¿no? Es el amor lo que nos tiene aquí sentados, el amor por el Señor y el amor de los unos por los otros. Vamos a ver a continuación qué significa esto, qué es este amor. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, que tenemos un ejemplo magnífico de la Iglesia practicando este amor. Y vamos a ver, en primer lugar, vamos a estar viendo en varios ejemplos, primero, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que el Señor ha dicho que es su voluntad, cómo se expresa este mandamiento, qué significa de manera práctica eso de amarnos los unos a los otros, y luego vamos a ver cómo se cumple en la Iglesia. En primer lugar, podemos ver este amor en el trabajo de los unos por los otros, en ese trabajo, en esa dedicación, en ese obrar para el bien del hermano, en ese trabajar los unos por los otros. Dios nos dice en Romanos, en el capítulo 12, nos dice así: esta es su voluntad, esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice Romanos capítulo 12, versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sí, amándonos los unos a los otros. ¿Y cómo se expresa esto? Prefiriéndonos los unos a los otros, no con
no con pereza, sino con diligencia, haciendo aquello que de verdad es bueno para nuestro hermano, aquello que le puede beneficiar, le puede hacer bien, le puede hacer crecer delante del Señor. Vemos el cumplimiento de esto en la Iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos, en el capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vemos cómo en medio de las dificultades, cuando surgen problemas, la Iglesia de Dios responde organizándose para poder servir mejor, para poder obrar mejor para el hermano. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. ¿Sí? En la sabiduría del Señor les ayudó a encontrar la forma de seguir sirviéndose los unos a los otros, predicándose la palabra los unos a los otros, pero también sirviéndose en otras cosas que eran necesarias para la Iglesia. Este es el cumplimiento de esa idea de en lo que se requiere diligencia, no siendo perezosos. Lo vemos también, este cumplimiento de la voluntad de Dios en la Iglesia del Nuevo Testamento, lo vemos en el cuidado de aquellos hermanos a los que se les suplen sus necesidades, ¿no? Aquellos, hemos visto una cosa parecida, pero vamos a ver ahora más en detalle aquellos que necesitan que sus necesidades sean suplidas, y vemos en Romanos 12, que estábamos hace un segundo, en los versículos a continuación. Romanos 12, versículo 12, decía, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos. Tenemos un pasaje que es mal utilizado muchas veces, que es este de Hechos capítulo 4, en el que se ve cómo la Iglesia hace precisamente eso, compartir para las necesidades de los santos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Todos aquellos que tenían necesidad les eran suplidas por esa idea de compartir para las necesidades de los santos que acabamos de leer en Romanos. Se nos aclara, y con razón a veces, que esto no quiere decir que no es ningún apoyo político a sistemas como el del comunismo y socialismo, en el cual hay que cambiar y entregar todo aquello que tenemos, inevitablemente pase lo que pase independientemente de las circunstancias. Esto está escrito para suplir las necesidades de aquellos que las tienen. ¿Sí? Vemos este cumplimiento de ese mandamiento del Señor de amarnos los unos a los otros en la necesidad que tienen los cristianos del Nuevo Testamento de reunirse para adorar a Dios y para edificarse los unos a los otros. En Hebreos 10, el Señor vuelve a expresar muy claramente cuál es su voluntad, ¿no? Hebreos 10, versículo 24. Dice acerca de este tema el Señor, a través del autor de Hebreos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y vemos de nuevo el cumplimiento en la Iglesia. En un sentido lo tenemos en todo el Nuevo Testamento. Todas las cartas de Pablo están escritas a esas iglesias que se reunían para escuchar del Señor. Pero si vamos a Hechos, al capítulo 20, tenemos un bonito ejemplo de cómo esa necesidad, ese amor de congregarse los unos con los otros para poder estar expuestos a la explicación o a la predicación de la palabra de Dios, se cumple en Hechos capítulo 20, a partir del versículo 7. Tenemos este ejemplo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Sí, esta es la reacción que vemos, ¿no? Es Pablo que va a partir, se va a marchar, y la necesidad que sienten los cristianos es de aprovechar esos últimos momentos con Pablo. Incluso si se tienen que quedar hasta la medianoche, incluso si se tienen que quedar hasta el alba, como vemos después. Porque van a estar expuestos a la palabra de Dios, porque no hay nada más precioso que eso, ¿no? Que esa exposición a la palabra de Dios y a la predicación fiel de la palabra de Dios. Y vemos cómo están juntos y en un sentido se nos da esa imagen, esa impresión de la iglesia junta, a una, escuchando, animándose los unos a los otros, amándose, grandemente consolados cuando llevaron a este joven vivo después de esa caída tremenda de la cual fue levantado muerto. Vemos esa obra del Señor, ¿no? Ese amarse los unos a los otros y congregarse y amar esa congregación del Señor. ¿Cuántas de estas cosas nos hacen en un sentido pensar en nosotros mismos, ¿no? En nuestro propio corazón? En cuando nos cuesta levantarnos por la mañana porque pensamos, bueno, si es que hoy hace mucho frío o hoy hace mucho calor. ¿Hasta qué punto es relevante esto para nosotros el día de hoy? Lo vemos también, este cumplimiento de la voluntad de Dios en la Iglesia del Nuevo Testamento, lo encontramos en las exhortaciones y correcciones de unos a otros en amor. No eran remisos, no eran reticentes a corregirse cuando había que corregirse los unos a los otros. En Hebreos, otra vez, capítulo 10, continuamos en este pasaje que estábamos leyendo, en el versículo 25 ahora, lo acabamos de leer, pero lo vuelvo a leer. Hebreos capítulo 10, versículo 25, decía, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es un ejemplo, en un sentido precioso, es un ejemplo que nos abre los ojos, nos hace entender que cuando parecía que el apóstol iba a decir que en este caso el autor de la carta a los hebreos iba a decir una cosa, en cambio dice otra diferente y con eso nos hace entender el pasaje. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, ese sino es una conjunción adversativa, significa para decir, y ahora voy a decir lo contrario de lo que acabo de decir hace un segundo. Entonces lo normal habría sido que la carta dijera, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino congregándonos. Pero no dice eso. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y el Señor nos hace entender que lo contrario de congregarnos, de dejar de congregarnos, de no reunirnos, no es simplemente congregarnos, es vivir una vida en la que nos animemos los unos a los otros a la hora de seguir el camino del Señor. Lo contrario de dejar de congregarnos es exhortarnos los unos a los otros. El Señor da ese ejemplo que la verdad es que ayuda a entender muy bien
es una cosa que encontramos en otros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 4, encontramos más o menos lo mismo, esa misma estructura, ese sino que nos hace entender que lo que viene a continuación es lo contrario, y el Señor aprovecha para ilustrar una idea, para limpiar nuestro entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dicen: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor podía haber dicho exactamente lo contrario, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino tened paz. Eso es lo que se dice en un sentido en los libros de autoayuda, ¿no? Es un método. Seguid esto, en vez de hacer esto, haced esto otro. Pero el Señor dice que lo contrario de estar afanosos, lo contrario de estar desesperados por la situación del mundo y no tener paz, no es el que nosotros nos impongamos la paz a nosotros mismos, es que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es estar en dependencia del Señor. Lo contrario de estar afanosos es estar dependiendo de Él, buscándole en oración. ¿Y cuál es el resultado de eso? Ahí sí. El resultado de eso es el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos encontramos, ¿no? Es ese sino que acabamos de leer. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto sí es contracultural en este sentido, ¿no? A día de hoy nos cuesta que nos corrijan, nos duele, nos molesta. Tenemos el orgullo siempre ahí, latente, nuestro ego que responde y reacciona cada vez que nos dicen que hemos hecho algo que está mal. Y el Señor, en cambio, nos dice que todo lo contrario, ¿no? Debemos estar sometidos a la exhortación. El Señor, al que ama, disciplina. Y esto vemos el cumplimiento, por ejemplo, en Hechos en el capítulo 18. Vemos cómo la Iglesia del Nuevo Testamento efectivamente no renuncia a la exhortación, a animarse los unos a los otros para seguir los caminos del Señor, sino todo lo contrario. Dice en Hechos capítulo 18, versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En un sentido, a día de hoy nos preguntaríamos, ¿no? ¿Por qué meterse en ese berenjenal? ¿Por qué meterse en ese lío? ¿No? Si dice de lo que él enseñaba, dice en el versículo 25, que había sido instruido en el camino del Señor y que siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. No enseñaba otras cosas, enseñaba lo concerniente al Señor. Pero solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila se lo toman en serio, se acercan a él y por amor le corrigen y le toman aparte y le exponen más exactamente el camino de Dios. No lo hacen delante de todo el mundo para avergonzarle, lo hacen de una manera sabia, en humildad, pero hablan con él y le hablan con él para animarle. Y luego sabemos un poco acerca de la vida de Apolos después y cómo sirvió al Señor fielmente. Esto es lo que el Señor nos llama a hacer, ¿no? No a callarnos los unos con los otros por miedo al que dirán, sino a animarnos en humildad y con amor, no creyéndonos superiores a los demás, sino al contrario, creyendo a los demás superiores a nosotros mismos. Pero nos anima a hablarnos con la verdad de la palabra, no con otra cosa. Vemos el cumplimiento práctico de esta voluntad del Señor, de que nos amemos los unos a los otros, por ejemplo, en cosas en un sentido tan del día a día, no del día a día, pero tan prácticas como las visitas a aquellos que están en la cárcel. En Hebreos 13, otra vez, se nos expresa lo que el Señor nos dice, ¿no? Lo que el Señor nos manda hacer. Hebreos capítulo 13,
versículo 3, dice: Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí en este contexto estaba hablando de los presos, de aquellos que eran cristianos y que estaban presos por causa de la fe generalmente. No está hablando de manera general a los presos, que también hay lugar para ellos. Si el Señor nos da la oportunidad de predicar el Evangelio, como han hecho algunos de esta iglesia, en las cárceles, efectivamente, aprovechemos la oportunidad. Pero aquí está hablando de esa visita a aquellos que son del Señor y que están presos por causa de su fe. Y vemos el cumplimiento, vemos que efectivamente esto se cumple en el Nuevo Testamento. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, vemos que esto mismo lo recibe Pablo. Pablo es el beneficiario de este mandamiento, de esta expresión de la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo: Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Ignorando en un sentido el riesgo que podía haber sufrido, las consecuencias de haber sido identificado con aquel que estaba predicando el Evangelio, Onesíforo buscó solícitamente a Pablo, lo encontró y le sirvió en lo que pudo. Y como eso vemos otros ejemplos en el Nuevo Testamento acerca de ese servicio a aquellos que están privados de libertad por causa del Evangelio. Vemos otro ejemplo en la hospitalidad, de la que hemos hablado mucho, ¿no? Vemos la hospitalidad con la que se trataban los unos a los otros y cómo era un mandato del Señor. Esa era la voluntad de Dios también. Y se cumple también en el Nuevo Testamento. Vemos en Hebreos, en el capítulo 13, otra vez, versículo 2, que de hecho era, sí, justo el anterior al que leíamos, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad. Aquí está el mandato, ¿no? Esto es lo que nos dice el Señor. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y de nuevo, en este libro de Hechos, que hoy nos está ayudando tanto, vemos ese cumplimiento. Cuando reciben, entre otros Lucas y Pablo, reciben la hospitalidad también de un cristiano, en Hechos 28, en el capítulo 7, en el versículo 7, Hechos capítulo 28, versículo 7, cuando dice: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Esto es lo que vemos, ¿no? En el Nuevo Testamento. Vemos este cumplimiento de la promesa del Señor, del mandamiento del Señor, que nos llama, nos manda a amarnos los unos a los otros, y lo vemos cómo nos da detalles acerca de su voluntad. Vemos que el Señor a lo largo de su palabra nos explica lo que eso significa y se cumple. Qué mejor muestra tenemos de esa obra que el Señor hace en los que son suyos. Cuando el Señor redime, hace esa obra en los que son suyos, que acaban cumpliéndola y acaban amándose los unos a los otros, en este caso. Con imperfecciones, con caídas en pecado, con dificultades, pero obedeciendo y caminando en esa obra. Por cierto, esto lo decíamos hace un segundo, pero todo esto es en humildad. Esa idea de amarnos los unos a los otros y de hacer todas estas cosas por los hermanos no es buscando el aplauso público de la multitud, no es por vanagloria, lo hacemos o deberíamos hacer por amor al Señor, en humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, poniendo a los demás por delante, incluso de nuestras propias necesidades, incluso de nuestros deseos, nuestros anhelos, no por vanagloria. Muy bien, pues ahora que hemos visto esto, bueno, en un sentido, si el mandamiento antiguo también hablaba del amor a los hermanos, entonces, ¿en qué sentido entendemos que este es un mandamiento nuevo? ¿Por qué dice el Señor aquí,
¿Por qué nos dice el Señor aquí, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra? Bueno, pues el mandamiento es nuevo en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, el Señor Jesucristo nos ha mostrado que este mandamiento es la base, forma parte de esa base para todos los demás mandamientos. Esto es algo que nos enseñó el Señor Jesucristo. En Deuteronomio, en el capítulo 6, teníamos en el versículo 5 esa primera parte, ese primer mandamiento que está sobre todos los demás, ¿no? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice esta segunda parte, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y el Señor nos explica que estas dos cosas son en realidad diferentes y al mismo tiempo la misma cosa. En Mateo capítulo 22, el Señor Jesucristo decía en el versículo 37, Mateo 22, 37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este sentido es un mandamiento nuevo. Ahora tenemos un entendimiento pleno de aquello que el Señor nos ha querido revelar, de lo que esto significaba. Y aún mejor, tenemos a día de hoy, este mandamiento se puede llamar nuevo porque ahora tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos su vida, tenemos la forma en la que vivió, en la que caminó. El otro día estudiábamos acerca del versículo 6 y de andar como Él anduvo. Ahora conocemos cómo anduvo en la tierra, ahora tenemos su ejemplo. En este sentido también es un mandamiento nuevo. En Efesios capítulo 5, versículo 1, nos habla de esta idea de amarnos entre nosotros, ya no simplemente como nos amamos a nosotros mismos, sino como Cristo nos amó. Ahora ya tenemos aquí introducido el ejemplo que tenemos que seguir para después amarnos los unos a los otros. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos amar a aquellos a los que Cristo amó primero, es la conclusión, ¿no? Esto es lo que el Señor hizo. Esto es lo que hizo, es mostrarnos cómo nos amó para que ahora nosotros también podamos amarnos entre nosotros, siendo imitadores de Él. En este sentido es nuevo el mandamiento, pero la pregunta que nos estamos haciendo de manera repetida cada vez que vemos uno de estos pasajes, uno de estos pequeños autoexámenes para conocer si el Señor ha obrado en nosotros o no para salvación, vemos con qué propósito nos comunica el Señor este mandamiento, con qué propósito nos comunica su voluntad y nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. Y como en pasajes anteriores, aquí también el propósito es triple. Son tres propósitos en uno. En primer lugar, para aquellos a los que el Señor ha redimido, efectivamente nos da certidumbre de la obra que ha hecho en nosotros a través de esto. Si vemos que antes no queríamos congregarnos, no queríamos saber más allá de, bueno, por ejemplo, esas predicaciones online que vemos tan a menudo, pero ahora tenemos un amor por nuestros hermanos y queremos congregarnos y reunirnos con ellos, bueno, ahí es una buena evidencia de que el Señor está obrando en nosotros. Si ahora nos preocupamos por su salud espiritual, por cómo se encuentran, por cuáles son sus luchas, qué les ha pasado esta semana, qué ocurrió desde que me dijo que había perdido el trabajo, qué ocurre con su vida. Eso es una muestra de esa obra que el Señor va haciendo en nosotros. Y no es optativa, no ocurre en unos cristianos sí y en otros no. Ocurre en todo aquel al que el Señor salva, que ahora queremos vivir una vida para Él y por tanto queremos y nos amamos los unos a los otros. En segundo lugar, el otro propósito es que el Señor no solo nos dice esto es lo que va a ocurrir, sino que al mismo tiempo, como decíamos antes, nos anima a poner por obra todas estas cosas. Nos anima a abundar en ellas. Cuando somos conscientes, cuando el Señor nos da la conciencia de esta realidad,
de lo que significa que nuestros hermanos tienen necesidades y que nosotros podemos servirles y que por amor lo hacemos, entonces el Señor nos anima a ponerlo por obra, a esforzarnos. Antes leíamos a ser diligentes, no perezosos, sino diligentes en estas cosas. Y por último, también pasajes como este contienen una advertencia. Contienen esa advertencia a aquellos que dicen que andan en luz, pero que caminan en las tinieblas, aquellos que aborrecen a su hermano realmente en su corazón, para que no se lleven a engaño. En el versículo 11 lo explica de Primera de Juan capítulo 2, el pasaje que estamos estudiando, lo dice así, ¿no? Esta advertencia. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es una advertencia seria, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si esto es verdad, si el Señor caminó de esa manera, si nos llamó a imitarle, si vemos que eso es algo que produce el Señor en los que son suyos y lo vemos en la iglesia del Nuevo Testamento y en la iglesia a día de hoy también, ¿cómo no vamos a querer servir a aquellos que son coherederos de la gracia de la vida junto con nosotros? ¿Cómo no vamos a querer vivir una vida así para el Señor, sirviéndonos los unos a los otros? Todas esas dificultades que leíamos al principio, todas esas, a veces las convertimos en excusas, nos las ponemos a nosotros mismos. No siempre, hay veces que por cuestiones reales tenemos personas que no pueden venir a la iglesia a día de hoy por motivos muy lícitos. Pero examinémonos a nosotros mismos. Asegurémonos de que eso no son excusas que nos damos a nosotros mismos para no tener que hacer aquello que realmente no queremos hacer. Recordemos que esto que decíamos, ¿no? Amar a los cristianos es amar a los hermanos en Cristo. En el fondo no es otra cosa que ser imitadores de Cristo. Y si es ser imitadores de Cristo, nos tenemos que preguntar cómo nos amó Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Pues ya para terminar vamos a dar 4 o 5 pinceladas de ese amor del Señor, que es un tema al que podríamos dedicar toda la vida entera, pero vamos a ver simplemente 5 pinceladas. Dice, bueno, en primer lugar, el Señor nos amó sin exigirnos nada, ninguna obra previa. No podíamos presentarle nada, veníamos desnudos delante del Señor, veníamos con las manos vacías. Como nos suele decir uno de nuestros pastores, en bancarrota espiritual, ¿no? No teníamos nada que presentar al Señor. Esto se ve muy claramente en Romanos capítulo 5, en el versículo 8. Esa bancarrota espiritual se nos expresa así. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros cuando ya teníamos un recorrido en la fe, no murió por nosotros para que después de haberle presentado una vida correcta o porque sabía que íbamos a responder de una manera adecuada a su llamado al arrepentimiento. No, Él murió por nosotros aun siendo pecadores, aun estando destituidos de su gloria, aun habiendo pecado y habiendo sido rebeldes toda nuestra vida contra Él. Él nos amó primero, además. En la carta que estamos viendo en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 19 vemos que, como acabamos de ver, que nos muestra su amor para con nosotros siendo aún pecadores. Vemos que nos lo dice aún más claramente en el Primera de Juan 4:19, cuando dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la secuencia de los acontecimientos. Él nos amó primero y si eso es así, nosotros le amamos a Él. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Él nos amó sacrificialmente, ¿no? De forma sacrificada. En 2 de Corintios, capítulo 5, se nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos perdonó. En Efesios 4,
versículo 32, nos dice que hagamos lo mismo también. Antes, Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos que el Señor nos trató con gracia y con misericordia. En esa profecía que habla de Él, que hemos estudiado hace no mucho en el libro de Isaías, en el capítulo 42, se nos decía en esa profecía hablando de Cristo, en el versículo 3, de ese Salvador que estaba por venir en ese momento, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Sí? Que aquellos que estén sufriendo, que estén en un momento de debilidad delante del Señor, no nos llama a terminar de romper esa caña, nos llama a restaurar aquello que hay. En gracia y en misericordia nos trata el Señor y así nos llama a tratar a otros. Y además nos amó eternamente, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. En esto está fundamentada nuestra esperanza. Si no fuera por esto, todo lo demás no significaría nada, ¿no? Porque nosotros mismos no podemos mantener la salvación, pero el Señor que la ha efectuado, que la ha llevado a cabo, que la cumplió enteramente, perfectamente por nosotros, es el que la sostiene y el que nos sostiene en ella. Romanos capítulo 8, versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este es mi mensaje para vosotros el día de hoy, hermanos, y es que seamos imitadores de Él, y también en este aspecto de amarnos los unos a los otros, que no es un aspecto secundario ni trivial, es el corazón del Evangelio. También quiero decir ya por último, para terminar, que si el día de hoy estás escuchando este estudio y has afirmado que eres cristiano, has afirmado que estás en la luz, pero examinándote a ti mismo y siendo sincero, ves que no caminas en amor, ves que no caminas en servicio hacia otros cristianos, que no te conmueve ni te hace reflexionar el amor que Cristo tuvo por los que son ahora sus hermanos. Entonces, déjame decirte, no con mi autoridad, sino con la de la palabra de Dios, que estás en tinieblas, que permaneces en tinieblas a día de hoy. Y el Señor te da hoy mismo, como le ha dado la oportunidad a todos los que alguna vez hemos sido salvos, te da hoy mismo la oportunidad de arrepentirte y buscar su misericordia. Vamos a orar. Señor, Padre bueno, queremos darte las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este pasaje de la Escritura que permite que nos examinemos a nosotros mismos para que no seamos engañados. Señor, tú nos dijiste que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y que ¿quién lo conocerá? Y nuestra certeza está puesta no en nuestro corazón, no en cómo nos sentimos por dentro, sino en la verdad de tu palabra. Y el día de hoy, Señor, queremos suplicarte que nos ayudes a entender este pasaje, que si has obrado en nosotros para salvación, que nos animes, Señor, que nos animes a ser cada vez más aceptos a ti, Señor, que podamos gloriarte, darte la gloria, darte la honra a través de nuestro camino en esta tierra, que nos ayudes a vivir una vida que te agrade, Señor. Y si estamos escuchando este mensaje y no somos hijos tuyos, Señor, también te suplicamos que hagas esa obra en nosotros. Tú nos dijiste que tu salvación es para hoy, Señor. Llévanos hoy a los pies de tu cruz. Llévanos hoy a arrepentirnos y a creer en el único nombre en el que podemos creer para ser salvos, el de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo de bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén.